Bien. Entonces comenzamos con la clase 2.2 que es referente al decremento logarítmico. Esto solo se estudia en el caso de sistemas subamortiguados. Entonces se puede ver, por ejemplo, en la figura de la portada que tenemos una representación gráfica de lo que sería la respuesta de un sistema subamortiguado. Entonces estamos viendo cada una de las amplitudes cómo va disminuyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la máxima amplitud, que sería la primera, x1, luego tengo x2 un poco más pequeño y así va disminuyendo porque este sistema, como ya lo vimos, como ya lo vimos matemáticamente, es un seno de una sumatoria de ángulos que está acotado por una exponencial decreciente. Entonces, bueno, hay un tema muy interesante que es la parte de decremento logarítmico, que el decremento logarítmico, como lo vamos a ver con más detalle ahora, está definido por eh, la relación, el logaritmo neperiano del cociente de dos amplitudes. ¿Y cuál es la importancia de eso? La importancia es que un dato experimental, como es la medición de las amplitudes, yo lo puedo relacionar con el decremento logarítmico, que es ese delta que está ahí, y ese decremento logarítmico vamos a ver que con él puedo calcular variables conceptuales o variables teóricas como el factor de amortiguación. Entonces, esa es la verdadera importancia del decremento logarítmico, o sea, partiendo de un comportamiento que yo puedo visualizar experimentalmente, con él puedo llegar a calcular variables teóricas o variables conceptuales como por ejemplo el factor de amortiguación, y con él puedo definir muchos otros parámetros del sistema subamortiguado. Bien, entonces fíjense aquí por ejemplo damos la definición del decremento logarítmico. El decremento logarítmico es una medida del decaimiento de las amplitudes de oscilación. Es decir, me muestra cómo va decayendo la amplitud de oscilación y solo se estudia en el caso subamortiguado. Por cierto, fíjense que esto es un esquema de un comportamiento subamortiguado y, como pueden ver ahí, entre este punto que está acá y este punto que está acá, esa distancia, si esto que está acá es el tiempo y esto que está acá es la amplitud, podríamos llamarla así, entonces esta distancia es lo que se llama periodo amortiguado. ¿Ok? Es decir, la distancia, por ejemplo, entre dos crestas o entre dos valles, eso realmente sería el periodo amortiguado. Y en este caso va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia natural amortiguada. Y si hacemos un poquito de memoria con respecto al tema anterior, la frecuencia natural amortiguada es la frecuencia natural por la raíz de 1 menos c al cuadrado. ¿Ok? De manera que así se define lo que es el periodo amortiguado. Entonces aquí tenemos la definición matemática del decremento logarítmico. Entonces acá, fíjense, el decremento logarítmico lo vamos a denotar con la letra delta y va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo neperiano de x1 de t sobre x2 de t, donde x1 de t, fíjense, sería esta primera amplitud, o sea, la amplitud que ocurre en el tiempo t, y x2 de t sería la amplitud que ocurre en el tiempo t más tau d. O sea, sería una amplitud consecutiva o subsecuente, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es sencillamente agarrando y sustituyendo la solución del caso subamortiguado. Entonces, x de t, sabemos que la solución desde el punto de vista subamortiguado tiene esta expresión. Es una constante a por la exponencial de menos c de omega nt por el seno de omega dt más phi. Y luego, si sustituimos o evaluamos x en t más tau d, obtenemos esta expresión que está aquí abajo.
En este caso es la misma expresión, solo que donde había t arriba, ahora aparece t más tau d, t más tau d, pero fíjense, realmente acá el t más tau d de esta parte, lo que me está diciendo es que me estoy moviendo un periodo. Es decir, me estoy moviendo omega d por t más 2pi. Es decir, el periodo acá corresponde a 2pi por omega d, por así decirlo. Bueno, es más, véanlo, se va a ver mejor si lo despejo de aquí, ¿no? Por definición, tau d es igual a 2pi por omega d. Entonces, 2pi sobre omega d. Entonces, si yo despejo tau d, paso omega d multiplicando, ¿verdad? Eso me va a dar 2pi. Eso es lo que quiero decir acá, ¿no? Fíjense que aquí aparece omega d más tau d. Omega d más tau d. Omega d por tau d, quise decir. Déjenme ponerlo aquí de nuevo. Fíjense que aparece omega d y lo tengo que multiplicar por tau d. De esta expresión, yo sé que esa multiplicación de omega d por tau d va a ser igual a 2pi. O sea, esto es omega d por tau d. ¿Ok? Entonces me aparece esta expresión que es 2pi aquí abajo y este seno y este seno valen lo mismo porque lo que le estoy sumando es 2pi, que es básicamente el ciclo completo, ¿no? O sea, estoy dando una vuelta, de manera que el valor del seno es exactamente igual, o sea, estoy básicamente sumándole un periodo, pues, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este término se me simplifica con este término, de esta a se me simplifica con esta constante a, y de estas exponenciales que están acá me queda este término, me queda exponencial de seda omega n por tau d. Como le estoy aplicando un logaritmo neperiano, fíjense, aquí estoy aplicando el logaritmo neperiano de este término, entonces me va a quedar, esto es igual a seda omega n por tau d. O sea, el decremento logarítmico es igual a esta expresión que está acá. Eso es lo que vemos aquí en esta expresión. Y entonces manipulo matemáticamente, fíjense, lo que les explicaba arriba es esta expresión. Entonces aquí sencillamente, fíjense, tau d es igual a ¿quién? Bueno, es igual a 2pi sobre omega d. ¿Ok? O sea, estoy evaluando el periodo amortiguado y entonces sencillamente ahora aquí omega d sé que es igual a esta expresión, o sea, la frecuencia natural amortiguada va a ser igual a omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado. Se me simplifica este omega n con este omega n y me está quedando ahora que el decremento logarítmico es esta expresión que está acá. Pudiese despejar el factor de amortiguación y obtengo esta expresión, ¿no? Fíjense, seda, el factor de amortiguación queda en función del decremento logarítmico. Y de ahí viene mi comentario anterior, es decir, el decremento logarítmico es una variable que yo mido experimentalmente. Y seda es una variable que es del modelo, o sea, una variable matemática, de manera que yo puedo caracterizar el modelo. Con el decremento logarítmico puedo caracterizar las variables teóricas del modelo o puedo caracterizar el modelo. De manera que dependiendo de cosas que yo puedo medir, ahora entonces puedo obtener mi modelo matemático. Y esa sería la verdadera importancia del decremento logarítmico. La otra cosa es que si seda es muy pequeño, entonces esta expresión 1 menos seda, raíz cuadrada de 1 menos seda cuadrado, eso tiende a 1. Y entonces esta expresión que está acá la puedo simplificar y puedo decir que si z es muy pequeño, si z es mucho menor que 1, entonces el decremento logarítmico puedo simplificarlo y decir que vale 2pi z. ¿Ok? Y quitarme la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado que aparece en el denominador. Sin embargo, yo les recomendaría que siempre lo hicieran así, ¿no? O sea,
Decremento logarítmico es igual a 2 pi seda sobre la raíz de 1 menos seda cuadrado. Raíz cuadrada de eso que está ahí. Bien, entonces aquí vamos a ver un teorema. Fíjense, el teorema dice, sea x sub 0 la primera amplitud considerada. Estoy leyendo esta parte de aquí arriba. Sea x sub 0 la primera amplitud considerada y x sub n la amplitud después de n ciclos, entonces el decremento logarítmico es, fíjense, esta es la definición del decremento logarítmico, y x sub 0 sería la primera amplitud y x sub n la amplitud después de n ciclos. Es decir, que no tienen por qué ser amplitudes consecutivas. No tengo por qué tomar la primera amplitud y luego la amplitud un ciclo después. Podría tomarla 2 ciclos después. Incluso podría tomarla medio ciclo. O sea, n no tiene por qué ser entero. N pudiese ser un decimal. Entonces, fíjense, me está quedando que en ese caso, el decremento logarítmico es 1 sobre n, donde n es el número de ciclos. Logaritmo neperiano de x de t, que sería la amplitud en el tiempo t, sobre x evaluado en el tiempo t más el número de ciclos por tau d. O sea, el número de periodos, pues, ¿no? Donde n es el número de ciclos. ¿Estamos de acuerdo? Eso se puede demostrar. Básicamente, aquí está una demostración matemática. O sea, yo pudiese decir, bueno, x sub 0 sobre x sub 1, ahí hay dos amplitudes consecutivas, ¿no? Entonces va a ser igual a x sub 1 sobre x sub 2, hasta que va a ser finalmente igual a x sub n menos 1 sobre x sub n. Si uno agarra y saca la exponencial, o sea, disculpen, déjenme irme un momentico hacia arriba. Fíjense, por definición, déjenme ponérselo así. El decremento logarítmico lo habíamos definido como el logaritmo neperiano. Cuando lo hacemos con amplitudes consecutivas, lo hacemos con, por ejemplo, x sub 0 sobre x sub 1. Por cierto, este x sub 0 sobre x sub 1 va a ser igual a x1 sobre x sub 2, y así sucesivamente x sub n menos 1 sobre x sub n. Si yo le aplico exponencial a ambos lados, entonces voy a obtener que e a la delta va a ser igual, aquí se me va el logaritmo y me queda x sub 0 sobre x sub 1. ¿Qué es lo que me está diciendo esta expresión acá, ¿no? Fíjense, x sub 0 sobre x sub 1, que es igual a x sub 1 sobre x sub 2, va a ser igual a e a la delta. Ah, bueno, pues si yo tengo x sub 0 sobre x sub n, ahora estoy agarrando dos amplitudes que no son consecutivas. Entonces yo esta expresión puedo, digamos, escribirla como x sub 0 sobre x sub 1, pero esta vez voy a multiplicar x sub 1 sobre x sub 2 y así la voy multiplicando hasta que llego a x sub n menos 1 sobre x sub n. Como se habrán dado cuenta, este x sub 1 se me va con este x sub 1. Este x sub 2 se me va a ir con un x sub 2 que tengo acá, y a lo largo de la expresión de multiplicaciones voy a tener un x sub n menos 1 aquí abajo, que se me simplifica con este, o sea que me va a quedar x sub 0 sobre x sub n. Pero cada uno de estos términos que está acá es igual a e a la delta. Lo vimos aquí arriba, ¿no? Fíjense, cada uno de esos términos que se multiplican es igual a e a la delta. Como estoy multiplicando n términos, entonces esta multiplicación es igual a e a la delta elevado a la n, o lo que es lo mismo, e a la n delta. Y de ahí, si aplicamos entonces la definición, o sea, si yo ahora a esto que está acá, fíjense, a este término, déjenme ponerlo un poco más arriba. O sea, yo puedo decir esto, fíjense, puedo decir que esto es igual a x sub 0 sobre x sub n. Si le aplico logaritmo neperiano a ambos lados, entonces obtengo esto, fíjense, logaritmo neperiano de x sub 0 sobre x sub n va a ser igual a n delta. ¿Ok? Y despejo de ahí decremento logarítmico, o sea, despejo delta, y obtengo esta expresión que está acá, que es la expresión que aparece en el teorema arriba, ¿no? El teorema que estábamos viendo. Ojo, n, lo que le estoy diciendo aquí, no solo puede ser un entero,
sino que también puede ser una fracción. O sea, n no tiene por qué ser un entero, pudiera ser una fracción. Y no solo se puede aplicar a las amplitudes, o sea, a la posición, a la amplitud de la posición, podríamos decirlo. Se puede aplicar también a las velocidades y se puede aplicar también a la aceleración. ¿Ok? Que por cierto, dentro de poco vamos a ver un ejemplo donde se aplica el decremento logarítmico a la aceleración. O sea, eso tiene que quedar claro. Bien, vamos a hacer entonces unos ejercicios. Por ejemplo, el primer ejercicio es el problema 244 del Thomson. Entonces fíjense que ahí se ve una masa que se encuentra viajando, fíjense, por una tubería. Ah, disculpen. Entonces aquí tengo esta masa que se encuentra viajando por el interior de una tubería a una velocidad de 15.24 metros por segundo. La masa es de 4.53 kilogramos y la masa al final va viajando y al final de la tubería hay un sistema resorte amortiguador. Entonces la masa hace contacto con ese sistema resorte amortiguador. El resorte tiene una constante de rigidez de 350 newton por centímetro y la constante del amortiguador es 1.75 newton por segundo sobre centímetro. Hace contacto finalmente la masa con el resorte del amortiguador y se queda ahí pegado, de manera que es una oscilación subamortiguada, ¿no? O sea, es una oscilación que va a ir bajando en el tiempo. O sea, que sería al final un sistema masa-resorte amortiguador. Entonces le piden determine el máximo desplazamiento del pistón al encontrarse con el resorte amortiguador y cuántos segundos se requieren para que ocurra ese máximo, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es poner todas las unidades en un sistema congruente, ¿no? O utilizar unidades congruentes para todas las variables, para todos los parámetros. Si bien es cierto que todos están en sistema internacional, bueno, no todos están en su variable mínima, ¿no? Por así decirlo. Entonces, fíjense, aquí yo empiezo, agarro la constante C del amortiguador, fíjense que es 1.75 newton por segundo sobre centímetro. Entonces descompongo, por ejemplo, newton, sé que es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, lo multiplico por segundo y los centímetros lo llevo a metro, de manera que obtengo que la constante C del amortiguador es 175 kilogramos sobre segundo. Hago lo mismo con la constante K del resorte, que está en newton sobre centímetros. Entonces descompongo los newtons, los centímetros los llevo a metro y obtengo que la constante K es 35.000 kilogramos sobre segundo cuadrado. Utilizo la constante C, la constante K y la M para calcular el factor de amortiguación. Fíjense que si ustedes hacen un análisis de las unidades aquí adentro, las unidades son congruentes, o sea, me da kilogramos cuadrados sobre segundo cuadrado, que puedo sacarlos de la raíz, entonces me queda kilogramos sobre segundo en el numerador, kilogramos sobre segundo en el denominador, de manera que es adimensional. Cuando hago el cálculo me da 0.2197, que eso es menor que 1, por lo tanto estoy en presencia de un movimiento subamortiguado. Ya sabemos que la solución de un movimiento subamortiguado es esta, ¿verdad? Es la constante A por una exponencial de menos c de omega nt por el seno de la suma de ángulos omega d por t más phi, que es el ángulo de desfase. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la omega n y la omega d. Es decir, calcular la frecuencia natural de vibración y la frecuencia natural amortiguada. Entonces, bueno, perfecto, calculamos la frecuencia natural. La frecuencia natural es la raíz de K sobre M. Evalúo K y M, saco la raíz y me da 87 puntos, podríamos decir 89. No estoy viendo bien, 87.87. Bueno, 87.88. Yo le puse muchos decimales porque me parecía que podía dar muy parecido el omega n y el omega d, pues no dieron tan parecido, ¿no? Y fíjense que luego calculo el omega d
que es omega n por la raíz de 1 menos c al cuadrado, evalúo y obtengo el valor de omega d. Siempre omega d va a dar un poquito por debajo de omega n, un poquito menor de omega n. Entonces fíjense que ahí da 85.75 el omega d, y en efecto dio un poquito menor que el omega n, que es 87.88, podríamos decirlo. Perfecto, entonces ya tengo, fíjense, omega d y tengo omega n. Entonces me faltaría calcular A, la constante A, y la constante phi, o el ángulo phi de desfase. ¿Y eso cómo se hace? Con las condiciones iniciales. Entonces ahora voy a trabajar con las condiciones iniciales. Fíjense, las condiciones iniciales, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero es, voy a poner esto un poquito más pequeño. Vamos a hablar aquí de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son tales que, primero, la posición es cero. Es decir, el movimiento oscilatorio arranca desde esta referencia. Entonces podríamos decir que la posición es cero. Ahora, la velocidad es 15.24 metros sobre segundo. O sea, la velocidad inicial es la velocidad con la que viene la masa, que es una velocidad constante. Entonces aquí tengo las condiciones iniciales. La posición inicial es cero. La velocidad inicial es 15.24 metros sobre segundo. Voy a evaluar la primera condición, que es la posición. Fíjense, la estoy evaluando aquí. Entonces, cuando evalúo la posición inicial en cero, me queda que la respuesta va a ser A por el seno de phi, y eso tiene que ser igual a cero. Ahora, eso, para que ocurra esa igualdad a cero, o bien A es igual a cero, o bien el seno de phi es igual a cero. A no debe ser igual a cero, porque si A es igual a cero, quiere decir que no hay movimiento. Fíjense que ahí la posición x de t, ¿verdad? La posición para todo instante de tiempo comienza con la constante A. Entonces, si A vale 0, quiere decir que eso nunca se mueve. Eso no es verdad. Físicamente eso no ocurre. Por lo tanto, la solución que me queda es que el seno de phi sea 0. Y para que el seno de phi sea 0, entonces el ángulo de desfase debe ser 0. Perfecto. Eso es uno de mis valores. El ángulo phi va a valer 0. Si el ángulo phi va a valer 0, fíjense, uno puede ver esto como el cambio de variables, ¿verdad? Si el ángulo phi vale 0, quiere decir que este cateto no existe, es decir, que x sub 0 vale 0, ¿verdad? Cosa que ya sabíamos, ¿no? Porque es la posición inicial. Y la otra es que este término que está acá va a ser igual a la constante A. Es decir, la constante A va a ser igual a C2, que es x sub 0 punto más x sub 0 por c de omega n sobre omega d. Pero ya dijimos que x sub 0 vale 0. Es decir, que la constante A me está quedando igual a ¿quién? Me está quedando igual a x sub 0 punto, que es la velocidad, sobre omega d. O sea, así yo pudiese calcular la constante A. ¿Ok? Entonces, bueno, yo lo que hice fue, agarré, yo no me di cuenta de eso en ese momento, fíjense, me hubiese podido ahorrar la derivada. Yo lo que hice fue que derivé la solución para todo instante de tiempo, la igualé a la velocidad, porque acuérdense que x punto de t, bueno, x punto de t es la velocidad para todo instante de tiempo. La evalué en el tiempo cero, o sea, como la condición inicial. Entonces, yo sé que la velocidad inicial tiene que ser igual a la velocidad que trae la masa, que es 15.24 metros por segundo. Precisamente eso fue lo que hice, ¿no? O sea, evalué en cero la expresión de la velocidad de la derivada de x de t, y eso lo evalué, lo igualé aquí a la velocidad, que es 15.24 metros por segundo, que es la última ecuación. Esta expresión que tenemos acá, ¿no? Aquí es 15.24. Y fíjense que acá, de esta expresión, yo puedo calcular A. Y A, en efecto, me está dando, fíjense aquí, sub 0 punto sobre omega d. O sea, esto que está acá es omega d. Cosa que ya hubiese podido saber de acá, ¿no? Del cambio de variables. Pero bueno, entonces acá A me da 0.1777 metros. Lo llevo a centímetros para tener una
una idea un poco más clara, ¿verdad? De la magnitud de las amplitudes, 17.8 centímetros. Ojo, esa no es la amplitud máxima del problema, que es lo que me están pidiendo. Esa es la constante A de la solución, o sea, de la respuesta. Esa es la constante A de x de t. No quiere decir que sea la amplitud máxima. Para hallar la amplitud máxima, yo tengo que agarrar la x de t, derivarla, ¿verdad? Igualar esa derivada a cero, encontrar el tiempo y con ese tiempo evaluar x de t. Vamos a hacerlo, o sea, lo vamos a hacer aquí en la próxima diapositiva. Entonces acá, fíjense, derivo la respuesta. Entonces, esa derivada la igualo a cero. Fíjense aquí, la derivada la estoy igualando a cero. Entonces de ahí, ¿qué es lo que voy a sacar? Voy a despejar el tiempo para que ocurra esa derivada. Entonces, bueno, despejo el tiempo, obtengo que el tiempo es esto que está acá. 1.57 por 10 a la menos 2 segundos. ¿Ok? Entonces, ahora que tengo el tiempo, me regreso a la posición y evalúo la posición en ese tiempo. O sea, podríamos llamar ese tiempo t sub 0 o t barra, que es el tiempo donde ocurre el máximo. Entonces, evalúo x de t en ese tiempo y obtengo la posición máxima. Entonces, fíjense que la posición máxima, fíjense, aquí lo estoy diciendo, ¿no? O sea, estoy evaluando x en 0.0157 segundos, y al evaluar entonces obtengo la amplitud máxima, que es 0.281. O sea, la amplitud máxima de ese movimiento es 0.281. De manera que, fíjense, ¿cómo va a ser la solución? La solución, recuerden que es algo así. Esto que está acá sería la amplitud, vamos a llamarlo x de t. Y este eje es el tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, recuerden que aquí x sub 0 arranca de 0, o sea que arranca de aquí, y el sistema hace esto. Entonces, esta sería la amplitud máxima. ¿Ok? O sea, esa sería la amplitud que vale 12.81 centímetros y ocurre en el tiempo barra. O sea, en este tiempo que está acá, de 1.57 por 10 a la menos 2 segundos. Bien. Ok. Vámonos con el ejercicio 2. Fíjense, básicamente el ejercicio 2 lo que le está diciendo ahí, digamos, esto lo tomé de un libro que estaba en inglés, dice, una barra esbelta, por así decirlo, es decir, podríamos decir que tiene masa de expresión, bueno, no, una barra esbelta de longitud L y masa M, o sea, si me están dando la masa de la barra, está articulada, podríamos decir, en el punto O, como se muestra en la figura 2.5. O sea, es este sistema que está acá. Déjenme bajar esto un poco más. Bueno, es este sistema que está acá, ¿no? O sea, ahí tengo el problema. Un resorte de constante de rigidez K es conectado a la barra en el punto P. Fíjense que aquí está el resorte. Disculpen aquí, que aquí tengo el resorte conectado en el punto P. Mientras que un dashpot of damping coefficient, o sea, dashpot en este caso es el amortiguador, ¿no? O sea, un amortiguador de coeficiente de amortiguación C es conectado en el punto Q. Aquí está el punto Q y ahí tenemos el amortiguador conectado. Asumiendo pequeños desplazamientos, derive la ecuación diferencial lineal que gobierna las vibraciones libres, bueno, libres amortiguadas obviamente, ¿no? del sistema. Use X como el desplazamiento del punto P, de hecho aquí se lo están diciendo, ¿eh? Use X como el desplazamiento del punto P, medido desde la posición de equilibrio del sistema, y use coordenadas generalizadas. O sea, le están diciendo en otras palabras que esa es la posición de equilibrio del sistema, la que están mostrando ahí, ¿no? Entonces fíjense que aquí hay una longitud de L cuartos y aquí obviamente hay una longitud de 3L cuartos, que es la longitud restante porque la barra tiene longitud L. ¿Ok?
Bueno, lo que le están diciendo es halle la ecuación diferencial de ese sistema. Ya sabemos hacerlo. Fíjense, aquí está. Ellos lo hacen un poco distinto a como nosotros lo hacemos normalmente. Fíjense, esta sería la posición de equilibrio estático. Esta sería la configuración dinámica. Y esto que está acá es como un sistema de fuerzas equivalentes, ¿no? Lo que veíamos en estática. Entonces, lo que le están diciendo acá es que este sistema que está acá, o sea, la configuración dinámica, es equivalente a este sistema de fuerzas. Es decir, cuando yo tomo sumatoria de momentos con respecto al punto O, aquí abajo se lo van a definir, ¿no? Bueno, aquí están hablando de la posición de equilibrio estático y sencillamente cuando toman sumatoria de momentos con respecto al punto O, aparece esta expresión que está acá, que básicamente lo que me está diciendo es que el delta estático es causado por la masa de la barra, ¿no? O sea, eso sale de tomar sumatoria de momentos con respecto al punto O igual a 0, ¿verdad? En la posición de equilibrio estático. Perfecto, eso sabemos hacerlo. Entonces acá viene la configuración dinámica. También podríamos agarrar y resolver el problema con la configuración dinámica. Fíjense que ahí están todas las fuerzas que actúan en la configuración dinámica. Tomaríamos momento con respecto al punto O para quitarnos esas dos fuerzas de la articulación plana. Entonces fíjense que aquí aparece, ojo, ¿no? Fíjense que sí, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque fíjense que aquí ellos le pusieron no, está bien, perfecto. No hay que tener ningún cuidado. No. Es decir, aquí hay que tener cuidado porque la X, lo que le quería decir es, fíjense, a uno le dicen el desplazamiento del punto P, que es este punto que está acá. Ahí ese desplazamiento lo vamos a llamar X. Luego, el desplazamiento de este punto donde está el amortiguador, disculpen, el desplazamiento del punto donde está el amortiguador no es X, obviamente, ¿no? Vamos a llamar a este X del amortiguador, podríamos llamarlo. Pero va a ser, fíjense, podríamos decir que la tangente de teta es igual para cada uno, ¿no? O sea, digamos, podríamos agarrar y decir, este ángulo teta es igual a este ángulo teta. Entonces, esta distancia que está acá, que es X, va a ser igual a ¿quién? Bueno, podríamos decir que podríamos agarrar y decir que si esta distancia va a ser 3L cuartos, o sea, la hipotenusa, ¿verdad? Y que esta distancia va a ser L cuartos. Entonces, la X del amortiguador va a ser esta que está acá. Este cateto, X del amortiguador. Entonces, la X del amortiguador podríamos agarrar y decir, bueno, el seno de teta va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al X del amortiguador sobre L cuartos, ¿verdad? Y va a ser igual a el X de este punto sobre 3L cuartos. Este L y este 4 se me simplifican y entonces yo pudiese decir que el X del amortiguador es X tercio. En efecto, fíjense, ¿ves? El X del amortiguador es X tercio y cuando yo lo derive para hallar la velocidad, o sea, la velocidad X a punto, va a ser X punto sobre 3, que es exactamente lo que ellos están aplicando acá. O sea que en efecto eso está bien. Entonces, bueno, aquí tengo, fíjense, la configuración dinámica. Yo lo que debería hacer es, como lo hemos venido haciendo, el sumatoria de momentos con respecto al punto O va a ser igual a I sub z del sistema con respecto al punto O por teta segunda derivada, o sea, por la aceleración angular, ¿verdad? Y ya sabemos que la aceleración angular va a ir en la dirección menos k, o sea, que sale un símbolo negativo.
Esto es punto O, quise decir aquí, ¿no? Ok. Eso es lo que haríamos normalmente. Ellos acá hicieron algo un poco distinto, que es que sencillamente utilizaron el sistema de fuerzas equivalentes, ¿no? Que es este sistema que está acá. Entonces, ¿por qué ese sistema de fuerza es equivalente? ¿O por qué este y este sistema de fuerza son equivalentes? Bueno, porque la sumatoria del momento con respecto al punto O es igual en cada uno de ellos. O sea, si yo hago sumatoria de momentos con respecto al punto O aquí o con respecto al punto O aquí, me van a dar iguales. Entonces obtengo esta expresión que está acá, y de esa expresión, fíjense, realmente acá tienen que darse cuenta que hay un coseno. Ellos sustituyeron el teta por esa expresión que está ahí. Yo pienso que no había necesidad de hacerlo, pero esto que está acá es teta. O sea, eso que ustedes ven ahí que dice 4x sobre 3l, eso es coseno de teta. Y el coseno de teta bajo oscilaciones pequeñas vale 1. O sea que este término va a valer 1, este término va a valer 1, este término va a valer 1. Y eso va a ser igual a este otro término que viene de tomar momentos en este sistema de fuerzas equivalentes. Lo importante acá, ojo, ¿no? También el delta estático se me va a ir con el peso, ¿no? Recuerden eso también, o sea, el mg, L cuartos, se me va con el delta estático por menos K3 L cuartos. O sea, ahí también tengo que poner la ecuación, tengo que sustituir la configuración, la ecuación de la configuración estática. Entonces, bueno, finalmente en este problema lo que se llega es a la ecuación diferencial. ¿Ok? Eso sabemos hacerlo. Ellos aquí lo hicieron de otra forma. Pero sobre todo me interesa, o sea, este problema no me interesaba realmente por la solución en sí, sino porque lo que me interesa realmente es este problema que viene a continuación, que es bien interesante, y que él usa esa ecuación diferencial. Entonces quería que vieran de dónde sale esa ecuación diferencial. O sea, me interesa resolver el ejercicio 3, que sería el problema 2.17 del libro, no me acuerdo qué libro era, creo que es el Singer y Zurrao, pero no lo recuerdo. Que viene del ejercicio 2, ¿no? O sea, entonces fíjense que en el enunciado ellos me dicen, bueno, la barra esbelta o la barra delgada, por así decirlo, del ejemplo 2.4, tiene una masa, en este caso, de 31 kilogramos y una longitud de 2.6 metros. Una fuerza de 50 newton es aplicada estáticamente en el punto P de la barra y luego es removida. Entonces le dicen, las oscilaciones siguientes, por así decirlo, las oscilaciones resultantes de P son monitoreadas y un osciloscopio provee la data de la aceleración, que es mostrada en la figura 221b, ya la vamos a ver, donde la escala de tiempo está calibrada, pero la escala de la aceleración no está calibrada. ¿Ok? Use los datos para encontrar la constante K del resorte y el coeficiente C de amortiguación, y calibre también la escala de la aceleración. Entonces este problema es bastante interesante. Ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, la solución dice, bueno, la ecuación diferencial obtenida en el ejemplo 2.4, que fue el ejemplo que vimos anteriormente, cuando se divide por el coeficiente m, o sea, entonces obtengo esa expresión que está ahí, que podríamos decir que es la ecuación diferencial normalizada. Ok, o sea, dividimos la ecuación diferencial del ejemplo anterior entre m. Entonces, bueno, ya sabemos que, fíjense, esto que está acá sería la C equivalente y esto que está acá sería la K equivalente. Entonces, ahora, la frecuencia natural va a ser igual a ¿quién? Bueno, va a ser igual a la raíz de K equivalente sobre M equivalente. Ojo, la M equivalente equivale a 1, ¿no? Entonces, el hecho es que yo, partiendo de la ecuación diferencial, esta que está acá, yo puedo hallar la frecuencia natural. Y puedo hallar el seda. Recuerden que seda, el factor de amortiguación, ¿a quién era igual? Al C equivalente sobre 2 raíz de K equivalente por la masa equivalente. ¿Ok? De hecho acá lo dejan expresado, o sea, realmente no usaron exactamente esta expresión, o sea, no pusieron la K
equivalente, sino que pusieron sencillamente la frecuencia natural, la dejaron ahí puesta. Porque bueno, una vez que uno haya la frecuencia natural, bueno, sencillamente uno mete la frecuencia natural aquí y haya el CEDA. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, vamos. Fíjense, realmente yo esta página debía haberla puesto luego. Vámonos para acá. Aquí está la data de la aceleración. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que les decían ellos es que, bueno, en el sistema ellos colocaron una fuerza de 50 newton estáticamente, de manera que ellos crearon las condiciones iniciales, quitaron la fuerza de 50 newton y este punto P que está acá empezó a moverse, ¿no? Y la aceleración del punto P la están mostrando aquí. Entonces aquí tengo en el eje vertical, tengo la escala de la aceleración que no está calibrada y en la dirección horizontal o en el eje horizontal tengo la escala de tiempo que sí está calibrada. De manera que fíjense, yo lo primero que puedo ver aquí es, bueno, perfecto. Aquí tengo, fíjense, poner aquí un poco más, se puedo poner un poco más grande. Aquí tengo la primera amplitud de la aceleración, que yo llamé x1, ahí lo pueden ver en rojo, x1 segunda derivada, y aquí tengo la segunda amplitud, que llamé x2 segunda derivada, lo pueden ver ahí en verde, y están separadas, en este caso, fíjense que son dos picos, ¿verdad? Consecutivos. O sea que esto que está acá es lo que se llama un periodo amortiguado. O sea, es el tiempo entre dos picos, ¿verdad? En este caso sería el periodo amortiguado. O sea, que yo de la gráfica, como la escala de tiempo sí está calibrada, yo puedo decir que conozco el periodo amortiguado. El periodo amortiguado es de 0.1 segundos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la expresión del decremento logarítmico. Voy a calcular el decremento logarítmico. ¿Cómo? Bueno, como son dos picos que están consecutivos, entonces el número de ciclos vale 1, ¿verdad? 1 sobre n vale 1. Entonces sencillamente me queda el logaritmo neperiano de ¿quién? De la aceleración, del valor de la aceleración en el tiempo 0 y el valor de la aceleración en el tiempo 0.1 segundo. O lo que es lo mismo, el valor x1 segunda derivada en rojo sobre el valor x2 segunda derivada en verde. Saco ese valor, por cierto, es 3 medios, ¿no? Como podrán ver aquí, aquí hay 3 unidades y aquí hay 2 unidades. Eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces evalúo el logaritmo neperiano de 3 medios, me da 0.405. Eso es el decremento logarítmico. Pero perfecto. Ahora con el decremento logarítmico yo puedo calcular el valor del factor de amortiguación. Entonces recuerden que el factor de amortiguación, ¿a qué es igual? Bueno, es igual al decremento logarítmico sobre la raíz de 4pi cuadrado, decremento logarítmico al cuadrado. ¿Ok? Eso lo evalúo y me da 0.0643. O sea que ya tengo el factor de amortiguación. Excelente. Con el factor de amortiguación ahora puedo irme hacia atrás. Entonces fíjense, yo puedo aplicar esta fórmula que está acá, que también es una definición del decremento logarítmico. El decremento logarítmico en este caso es igual al factor de amortiguación por la frecuencia natural por el periodo amortiguado. Entonces de ahí voy a despejar la frecuencia natural, que es una de las cosas que quiero calcular. La frecuencia natural va a ser igual al decremento logarítmico sobre el factor de amortiguación por el periodo amortiguado. Yo conozco todo eso, fíjense. El decremento logarítmico lo calculé de la gráfica anterior, me dio 0.405. Calculé el CEDA, el factor de amortiguación, porque ya sabemos que está relacionado con el decremento logarítmico. Y de la gráfica puedo ver que el periodo amortiguado vale 0.1.
De manera que tengo todos los valores para evaluar esta expresión y obtener la frecuencia natural. Entonces, fíjense, la frecuencia natural en mi cálculo a mí me está dando 62.986. A ellos le está dando, la frecuencia natural le está dando 62,96. ¿Vale? Son más o menos cercanas. Y con la frecuencia natural, ahora puedo calcular la frecuencia natural amortiguada. Fíjense que tiene esta expresión. Ya tengo omega n, puedo calcular omega n, o sea, puedo evaluar omega n, puedo evaluar seda. Entonces obtengo la frecuencia natural amortiguada. Y entonces ahora, con esos valores, fíjense que puedo venir, fíjense que al principio, no sé si lo vieron, yo tenía estos valores de frecuencia natural. Fíjense, tenía de la ecuación diferencial, tenía este valor de frecuencia natural y este valor de el factor de amortiguación. Yo de aquí puedo despejar el valor de K y de esta expresión puedo despejar el valor de C, que son cosas que me pedían, porque ya tengo todo lo demás, ya tengo la frecuencia natural, ya tengo seda, ya tengo la frecuencia natural y tengo M. Perfecto, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el factor, la rigidez de resorte y el factor de amortiguación. Bien, entonces me vengo para acá abajo, despejo y obtengo estos valores. Despejando K, obtuve este valor, despejando el C, la constante de amortiguación, obtuve este valor, evalúo y obtengo los valores numéricos de la constante de rigidez del resorte y la constante de amortiguación del amortiguador. Entonces ahora me vengo para acá. Fíjense que otra cosa que me pedían era que calibrara la escala de la aceleración. Entonces, ¿cómo vamos a calibrar la escala de la aceleración? Analizando la configuración inicial. O sea, eso que estamos viendo ahí, fíjense, esto que estamos viendo acá, es la configuración inicial. Es decir, yo desde la posición de equilibrio, ¿qué fue lo que hice? Puse una fuerza, apliqué una fuerza de 50 newton en el punto P. Esa fuerza de 50 newton en el punto P me va a generar, por sobre el delta estático, me va a generar un delta inicial, que es ese X sub 0 que se ve ahí. Es más, si quiere déjeme ponerlo un poco más grande para que se vea mejor. Perfecto, entonces fíjense, al aplicar la fuerza de 50 newton con respecto a la posición de equilibrio estático, el punto P baja un poquito, que sería ese X sub 0 que está ahí. Ok, o sea, adicional el delta estático, ahora le voy a sumar al punto P un X sub 0, de manera que la fuerza de resorte ahora va a ser igual a K por ese delta total, X sub 0 más delta estático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es hacer sumatoria de momentos con respecto al punto O en la configuración inicial. Entonces aquí tengo la sumatoria de momentos con respecto al punto O es igual a 0 porque, ojo, no se está moviendo, es la configuración inicial, es decir, todavía no ha comenzado el movimiento. Entonces fíjense, ahí aparece, bueno, primero el mg, ¿verdad? Mg por L cuartos va hacia adentro, me genera un momento que si aplico la regla de la mano derecha, el pulgar va entrando, por lo tanto aparece aquí con signo negativo. La fuerza de 50 newton aparece con un brazo de 3L cuartos, también va hacia adentro, aparece con un signo negativo. La fuerza de resorte me va a aparecer positiva porque sale, si le aplico la regla de la mano derecha, el pulgar sale de la hoja, entonces ahí tengo dos términos, ¿no? Tengo K sub X evaluado en el tiempo 0 por el brazo que es 3L cuarto, más K delta estático por 3L cuarto, que también es el brazo. Y todo eso lo igualo a 0. Perfecto. Entonces ahora, fíjense, una cosa interesante es que, déjenme irme hacia atrás, cuando analizamos la configuración estática de equilibrio estático, entonces llegamos a la conclusión de que este término, que está acá, disculpen, este término que está acá era igual a este término, o sea que se me simplifican, y finalmente obtengo esta expresión, donde fíjense que acá lo que puede ser igual a 0 es esto, ¿verdad? O sea, K
por x en el tiempo 0 menos 50 va a ser igual a 0, despejo x sub 0 de ahí y obtengo esto que está acá. Fíjense que x sub 0, es decir, podríamos decir, la posición inicial del punto P va a ser igual a ¿quién? A 50 newton, ¿verdad? Que es la fuerza inicial, por así decirlo, la fuerza que con la que saco el sistema de su posición de equilibrio sobre K. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya tengo la condición inicial. Eso es importante porque ahora puedo calcular la condición inicial. O sea, yo puedo calcular esa X, o sea, cuánto baja el punto P debido a la fuerza de 50 newton. Entonces la tengo acá, fíjense. Evalúo X sub 0, 50 sobre el valor de K, que ya lo tengo, me da 1.6 milímetros. Entonces ahora hago uso de la ecuación diferencial, pero evaluada en 0, o sea, en el tiempo 0, en la condición inicial. Entonces lo que hice fue despejar el valor de la aceleración, lo evalué en el tiempo 0 para saber cuánto vale la aceleración en la condición inicial. Entonces fíjense que la velocidad inicial vale 0 porque lo estoy soltando del reposo, o sea que solo me queda este término que está acá, que depende de la posición inicial. Lo evalúo y obtengo este valor, fíjense, ese sería el valor inicial de la aceleración, o sea la aceleración en el tiempo 0. Ah, pero si yo me doy cuenta, ahora podemos ver de nuevo la gráfica, fíjense. En el tiempo 0 en la gráfica de la aceleración, había 3 unidades. O sea, la aceleración partía de 3 unidades, o de la unidad 3, por así decirlo. De manera que si en magnitud la aceleración ahí vale 6.35, para hallar el valor de cada unidad, lo que tengo que hacer es ese 6.35 dividirlo entre 3 unidades. Y eso me da 2.12 metros sobre segundo cuadrado. O sea que aquí estoy calibrando la escala de la aceleración. Estoy diciendo cada unidad de aceleración vale 2.12. Déjenme irme un poquito hacia atrás. Y aquí está la gráfica, ¿no? Fíjense que en la gráfica me interesa la condición inicial. Fíjense que aquí esta es la condición inicial, ¿no? En la condición inicial, ojo, esta gráfica es la gráfica de aceleración, ¿no? La aceleración del punto P. Entonces tengo 3 unidades que equivalen a 6.35 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, cada unidad equivale a 2.12 según habíamos calculado. Entonces ya ahora tengo la escala de aceleración calibrada, que es lo que me pedían en el problema. ¿Ok? Me parece interesante porque fíjense que acá utilizamos el decremento logarítmico no con las posiciones, ¿no? Sino con las aceleraciones, de manera que se dan cuenta que no solo puedo calcular el decremento logarítmico partiendo de las amplitudes de la posición, sino que también puedo calcularlo con la velocidad o con la aceleración dependiendo de la gráfica que yo tenga, ¿no? con la que cuente. Bien, eso sería todo por la clase 2.2 y por cierto por el tema 2. O sea, con esto yo termino el tema de vibración libre amortiguada. Bien, entonces estamos en contacto. Cualquier pregunta ya saben que podemos hacerla por WhatsApp.